Hola a todos, queridos amigos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy vamos a continuar con mi biblioteca en Sefarad y vamos a empezar con un nuevo libro muy interesante, eh, libro de referencia, escrito por el senador Ángel Pulido Fernández, que se llama Españoles sin patria en la raza sefardí. Este libro iré desvelando porque tuvo bastante incidencias, por así decirlo, y antes de empezar con él, quería recordar lo que es este espacio de mi biblioteca de Sefarad, es un lugar para que se compartan libros de bibliotecas privadas que sean interesantes o que el propietario de esa biblioteca quiera compartir, todos en torno al tema sefardí. El libro de Ángel Pulido, aparte del personaje en sí, que realmente es digno de recuperar para la historia de los sefardíes, es un libro que fue muy polémico en su día y realmente yo lo que voy a empezar como introducción es leyendo algo de un cruce de cartas, un cruce epistolar que hubo entre el senador por la Universidad de Salamanca, Ángel Pulido, y el catedrático de Derecho Canónico de aquella universidad, el profesor Girón, Joaquín Girón. Bien, aquí vamos a ver cuál era la atmósfera, el ambiente que se respiraba en el momento en que este senador, después de un viaje por Europa, decide convertirse en adalid de los sefardíes. Y no le resultó fácil en absoluto. Una prueba la vamos a tener en lo que yo voy ahora a reproducir, extractos de esas cartas que son desde luego muy ilustrativas. Hay que decir que cuando yo lo vaya leyendo es curioso también ver cómo se trataban en aquel principio del siglo XX. Estamos hablando de 1904, 1905, ¿de acuerdo? Pues sin más yo voy a empezar a leer, iré diciendo qué cartas son de cada uno para que podáis entender y ver cómo sí, es cierto, había un antisemitismo muy claro en algunos sectores, en otros no, como el propio senador. Bien, pues empiezo con un extracto de una primera carta que don Joaquín Girón le va a mandar al senador después de que éste le haya invitado a su casa a un almuerzo. Y el catedrático de Derecho Canónico le va a responder que no va, y lo dice en esta carta de esta forma. Señor don Ángel Pulido, muy señor mío y de toda mi consideración. Ante todo, doy a usted 1.000.000 de gracias por la honra que me dispensa al invitarme a almorzar, pero con gran sentimiento mío no me es posible asistir, primero por el mal estado de mi salud y segundo porque no estoy conforme con las ideas vertidas en el libro Españoles sin patria que usted ha tenido la desgracia de escribir, pues de los múltiples viajes que por varios lugares he hecho, en países del extranjero, y por el trato que he tenido con los israelitas que en ellos habitan, entre los que había algunos de esos pseudo españoles, he formado el juicio de que una de las mayores calamidades que podrían recaer sobre esta desgraciada España sería el retorno a ella de los descendientes de los deicidas del Calvario, quien además de estar inspirados en un gran odio a los cristianos, son, por regla general, comerciantes de la peor mala fe. Por lo demás, aprovecho la ocasión, la fórmula de cortesía de despedida. Bien, a esta carta que escribe el catedrático Joaquín Girón, contesta el senador. Señor don Joaquín Girón, muy señor mío y de mi mayor consideración. Agradezco a usted con el alma la bondadosa cortesía y singular espontaneidad con las cuales excusa su no asistencia al almuerzo a que tuve el honor de invitarle. Acerca del primer motivo, pido a Dios se sirva concederle, cuanto antes, la salud que merece y que desaparezca sin consecuencias el mal, por fortuna leve, que hoy le aqueja. Cuanto al segundo motivo, creo me obliga su misma cortesía a no pasarla en silencio y antes bien corresponder con breves observaciones al juicio que le merece el libro Españoles sin patrias que usted dice he tenido la desgracia de escribir. Respetando, como es de rigor,
el más elemental deber social, sus ideas sobre la materia y la raza judía, me permitirá que le diga lo siguiente. Tengo 53 años, soy católico apostólico romano y practico mi culto, desciendo de cristianos viejos, cuya sangre, en lo que saber puedo, se halla libre de toda mezcla y mancha, y transmito a mis hijos escrupulosamente la religión de mis antepasados. Y siendo esta mi filiación religiosa, he de añadirle, primera, que remontando con el estudio mis sentimientos por el Evangelio, hasta su más pura y prístina fuente, aprendí que el mártir de Gólgota pereció por difundir entre los hombres una doctrina de amor, de paz y de esperanza que veo practicando muy mal y entendiendo peor muchos que se creen católicos ejemplares. Segundo, que recorriendo muchas veces España por todas sus regiones, aprendí cuántas y cuán angustiosas son esas necesidades y desventuras y cuán complejos son los remedios que han de aliviarlas. Tercero, que recorriendo muchos pueblos de Europa y algunos de Asia y África, en lo cual gasté buena parte de mi fortuna, por conocer sus progresos y el juicio que forman de nuestra España, aprendí, con dolor indecible, cuán duramente juzgan todos y condenan por igual las negruras de nuestro atraso, nuestros fanatismos blancos y negros y nuestra rebeldía a un progreso tranquilo y bienhechor. De esta suerte, y como por obra de estricta conciencia, mi buen amigo, según escribí antes muchos otros libros por el bien de mi patria, vine a escribir este que usted tan mal juzga, aunque sospecho que ni su espíritu ni su texto conoce. Y lo hice por servir a mi Dios y a mi conciencia de buen español. Agradecido, por lo demás, a sus ofrecimientos hidalgos y generosos, también yo a mi vez me ofrezco a serle útil y a servirle en todo lo que no sea faltar al sublime principio de confraternidad humana que predicó aquel judío a quien mataron no los judíos, sino los fanáticos o intolerantes de Judea, quienes con ser de tal complexión moral no eran más ni menos que lo son los fanáticos de todos los pueblos, edades y religiones de la humanidad, ni faltar a graves intereses de la riqueza pública y de reivindicación moral de esta desgraciada patria, a la cual empujan sus hombres y sus desdichas hacia esos pueblos como Turquía y Marruecos, cuya desmembración y anexiones se disputan las potencias que viven a la moderna. Tengo mucho gusto en demostrarle con esta explicación el interés que concedo a sus opiniones y confiando a la justicia de Dios que otorga a cada cual el premio que merece nuestra manera de servir a sus altos fines divinos y humanos. Le ruego cuente siempre con el respeto, etcétera, etcétera. Muy bien, pues el señor Girón le vuelve a mandar otra carta a don Ángel Pulido. Mi respetable amigo, doy a usted mil gracias por el interés que inspira en mi salud, la cual todavía está bien. También se las envío muy cumplidamente por las explicaciones que me da acerca de las causas que le han movido a escribir el libro a que me referí en mi anterior, pues no habiéndole pedido aquellas, sino expresado un motivo que tuve para no aceptar su generoso y espontáneo convite, es para mí una inmerecida honra que, persona de tantos prestigios como usted, dé explicaciones a alguien que ningún título tiene para pedirlas. Celebro mucho que tenga usted la dicha de profesar la sacrosanta religión que por misericordia de Dios profesamos casi todos los españoles y que no tenga usted en su ascendencia sangre alguna judía, por más que si la tuviera, desde el momento en que fue bautizado se habría borrado ese vestigio del cual ciertamente no sería usted responsable. Las frases declamatorias que usted dirige contra el fanatismo, atraso de nuestro país y concepto que merecemos en el extranjero, etcétera, etcétera, aparte de que me parecen ser reproducción de otras análogas que con frecuencia aparecen en El País, El Pueblo, El Radical, Heraldo de Madrid, Diario Universal, etc., las considero injustas para los católicos que observan fielmente nuestra religión, entre los cuales no me considero incluido en absoluto en atención a mi flaqueza. Pues si vivieran en estos tiempos San Francisco de Asís, San José de Calasanz, San Vicente de Paúl, etc., probablemente los titulados demócratas y liberales
También les llamarían intolerantes, fanáticos y otros calificativos impropios de tan mal gusto como los dichos. La prueba de que conozco lo suficiente el libro de usted está en que sabía que sus ideas no son solo fruto de sus estudios, sino de observaciones hechas en su viaje por los países donde habitan los descendientes de los expulsados por los más gloriosos reyes de nuestra historia. Pero por lo mismo que yo también he viajado por una gran parte de Europa y de África, he visitado 48 de las 49 provincias de España, no a guisa únicamente de recreo, sino para estudiar algo de lo mucho que me falta saber, pues dentro de mis insuficiencias cultivo la ciencia biológica y positiva, en cuanto no están reñidas con nuestra religión. Y de todos estos estudios y observaciones he sacado conclusiones contrarias a las de usted. El senador le contesta: la proposición que me hace de someter mi obra al fallo de ordinario de la diócesis para que juzgue el espíritu que la inspira es de una ingenuidad tan adorable que hace que mire con más y más simpatía sus celos religiosos. Pero me permitirá, le diga, que tengo publicadas ya de 60 obras, más de 60 obras, y en ellas atendí siempre tan solo a lo que mi conciencia me ofreció como bueno, a mi Dios, a mi patria y a la humanidad. Por lo demás, no debemos usted y yo preocuparnos por la identidad de nuestras convicciones cristianas, como no debemos preocuparnos por la exactitud de nuestro parecido físico. Cada cual es hijo de sus génesis orgánicas, intelectuales y morales, y hay que respetar aquel designio de Dios por el cual hizo las almas distintas entre sí, como diferente hizo las flores del campo. Repítole mi afectuoso saludo, etcétera, etcétera. Una vez publicado, Españoles sin Patria, el profesor Girón escribió un libro sobre la cuestión judía y en él va a decir lo siguiente: después de escrito este libro, se ha constituido en Madrid como centro de inmigración judía para practicar, a nuestro juicio, los funestos ideales expresados y defendidos en el titulado Españoles sin Patria, que hemos resumido y refutado, y como tales ideales son tan absurdos, un ilustre periódico de Sevilla, esto es, de la ciudad española donde son más conocidos los judíos, quizá por ser estos más numerosos que en el resto de las capitales de nuestra patria, ha combatido, a nuestro entender irrefutablemente, las pretensiones en cuestión. En verdad que dicho periódico diario, titulado El Correo de Andalucía, que es uno de los de mayor tirada de la capital andaluza, tiene el buen acierto de no militar en la mala prensa, que es la que utiliza el señor Pulido con preferencia para sus campañas, puesto que tiene la humildad de someterse a la censura del ordinario, que por lo visto desdeña el señor senador, al eludirla con ironía, en los casos que nos obliga a los que profesamos la religión que dice el profesor. En lo que sucedió es que el propio profesor Girón va a acabar enviando el libro Españoles sin Patria a la censura, y él mismo nos va a hacer un pequeño semblante del doctor Ángel Pulido. Entonces él dice así: según Girón, envió el libro a la censura del prelado, como él bien dice, para que elimine lo que sea contradictorio a los dogmas y morales de la religión verdadera. Según el mismo Girón, dice de Ángel Pulido: médico que goza de la merecida reputación como tal, como escritor y como orador, por lo que con justos y sobrados títulos pertenece a la Real Academia de Medicina de Madrid. Además milita en el titulado Partido Liberal Dinástico, que reconoce como jefe al señor Montero Ríos, y se halla afiliado el señor Pulido al grupo del señor Conde de Romanones y por lo tanto del señor Morete. Cuando vivía Sagasta fue el distinguido médico director general de Sanidad. Además de los que tiene publicado el señor Pulido, que según dice y muestra y nosotros creemos son más de 60, ha escrito e insertado en el Liberal, Heraldo de Madrid, España, Diario Universal, Ilustración Española y Americana, periódicos que, con excepción de España y la Ilustración, fueron incluidos entre la mala prensa por los reverendos prelados, que asistieron a la Asamblea de la Buena Prensa reunida en Sevilla en 1904 y de la cual fue el último de sus socios de número, sin que por eso creamos que España y la Ilustración sean periódicos católicos, pues no consta que se hayan sometido jamás a la censura eclesiástica.
Y continúa el señor Girón diciendo, y de aquí, una vez que se entera de que se ha publicado el libro, de aquí que nos produjera verdadera estupefacción la noticia que supimos en el mes de mayo último de que el doctor Pulido, a pesar de sus antecedentes católicos y por consiguiente antiliberales, había publicado un libro que más tarde leímos, Españoles sin Patria, en el cual, de paso que pedía la vuelta a nuestro país de los judíos expulsados en él en 1492, se exponían y defendían errores crasísimos condenados por la Iglesia, por lo que resolvimos, sin tener recibido del autor dicho libro, ni haber recibido ningún agravio individual, votar en contra suya si esperaba a ser reelegido por esta Universidad de Salamanca, si nosotros teníamos a la sazón voto en el colegio electoral, aunque no hubiese nadie que nos secundara, pues los agravios hechos a la religión que profesamos los consideramos más ofensivos que los dirigidos a nuestra insignificante persona. Bien, como he dicho, por motivos electorales y cuestiones ajenas a la universidad, el senador Ángel Pulido fue reelegido. De modo que esta es una pequeña introducción y antecedentes e historia en torno a cuál fue el ambiente que había cuando Ángel Pulido descubre a los sefardíes y decide, como he dicho antes, con toda valentía, dedicarse a defenderlos y ayudarles a volver a España y a que España se reencontrara con esa parte, con esos españoles que estaban dispersos por el mundo, hablando un castellano que realmente llamó la atención del senador, que era ese castellano antiguo, con incorporaciones de palabras de otros países, pero que llamamos como el judeo español o el sefardí o el ladino. De tal forma que fue la lengua realmente lo que más llamó la atención como parte de esas costumbres que habían guardado los sefardíes. Bueno, habrá tiempo para hablar mucho de esto y mediante la lectura de algunos, no todos evidentemente, de los capítulos de Españoles sin Patria y la raza sefardí, que va a ser lo que continuaremos haciendo. Espero que haya resultado de vuestro interés esta lectura de cartas. Para mí ha sido muy esclarecedora de las diferentes posturas ante la cuestión judía y espero que, como digo, que hayáis pasado un ratito agradable y que hayamos aprendido todos un poquito más sobre la historia de los judíos de Sefarad. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según donde os encontréis, y cuento con vosotros para el siguiente capítulo. Estar bien y hasta pronto.